Bienvenidos a Consultorio Jurídico con Arturo Zapata. En esta oportunidad nos reunimos precisamente con el profesor Adriancén González, con el doctor Percy Ipanaqué y con el doctor Humberto Reyes Cayotopa para tratar un tema muy importante en la cultura de los defensores de causas justas, que es literatura y derecho. Este movimiento de literatura y derecho viene siendo incorporado en las currículas de los estudiantes de derecho en las universidades. Ciertamente, hasta hace algunos años esta materia no estaba dentro de la currícula, pero siempre el derecho, innovando, ha traído esta materia a la enseñanza de los profesionales. Y por ahí va la primera pregunta, tal vez al doctor Humberto Reyes Cayotopa, quien es decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. ¿Cómo ve, doctor, la literatura en el mundo jurídico? Bueno, más que todo existe producción jurídica literaria, ¿no? Pero, o sea, que haya, existe abogados o jueces que sean escritores, son muy pocos, ¿no? Si bien es cierto, hay escritores abogados, ¿no? Como llámase Vargas, ¿no? Chenique, ¿no? Pero parte de este movimiento, ¿no? De intelectualidad, ¿no? Se forja mucho en la universidad, ¿no? Y siempre he dicho, ¿no? Cuando tú tengas un buen maestro, ¿no? Que te ayude a investigar, que te despierte la curiosidad, porque es en el caso de un maestro, despertar la curiosidad, ¿no? Respecto al mundo cultural, literario, ¿no? Y eso hace mucho recordar su persona, ¿no? Y mucho más otros abogados. ¿Por qué? Porque cuando tú ves a un abogado, como decía Percy, en este caso recordamos al doctor Eduardo Víctor Vargas, o sea, dije, yo quiero ser como él, o sea, una persona intelectual, ¿no? Manuel Sabino Flores, no solamente ver el tema jurídico, no es que dices, sabe mucho de cultura general, que dices, no te quieres dejar atrás, ¿no? O sea, quiero también leer, ¿no? Parte de eso, ¿no? Y fue en esa generación como estudiante de Derecho donde surgen a través de la lectura líderes en el campo obviamente de la escuela de Derecho, que al final rinde fruto. Entonces, hablar de derecho de lectura no es que un tema con un concepto doctrinario, también es un concepto ideológico y está en la práctica. Y justamente gracias a la literatura, ¿no? Que conozco obviamente a Percy Ipanaqué, a Ángel Hoyo, Fernando Adriancén y otros más, que surgen estos grupos literarios. Pero estos grupos literarios es demostrando que en esa generación existen personajes o personas dentro de ese círculo de intelectuales que son abogados, ¿no? Y ese grupo de abogados transciende el liderazgo, ¿no? Mi persona también, no solamente en el ámbito político, gremial, en el ámbito de abogacía, sino que gracias a la literatura, al conocimiento, es que tú te impulsa a no ser uno más en la sociedad. Interesantes las apreciaciones del magíster Humberto Reyes, pero en Piura también hay literatura, ¿sí? ¿No es cierto? Claro. Y justamente la pregunta al doctor Percy Ipanaqué, ¿cómo ha visto usted, doctor, la evolución de esta expresión del espíritu, como se entiende a la literatura, en la ciudad de Piura o en la región? ¿Cómo ha venido esa evolución? Sí, bueno, como es natural, la literatura siempre ha sido transgresora, ¿no? Siempre ha estado situada en romper esquemas. Si es que el hombre por el hombre no ha ido a la acción, al menos ha desfogado en los libros, claro, ¿no? Como una forma de protesta. Y si el hombre no ha construido una sociedad perfecta, lo ha buscado a través de los libros, a través de la literatura, ¿no? Entonces la literatura siempre ha sido eso, ¿no? Transgresora. Entonces, esto, por ejemplo en Piura, lo vemos con Taita Lloberaqué, ¿no? Una novela excelente, ¿no? De denuncia social, de defensa del indio Tayán, contra los grandes hacendados, gamonales, ¿no? Pero que es una lucha
judicial, ¿no? Es una lucha judicial por las tierras, ¿no? Entonces ahí está el derecho, y ahí está la literatura, y ahí está la vida misma, ¿no? En Piura mismo te sitúas en la tendencia, por ejemplo, que es una tendencia transgresora, con la generación del 60 con Miguel Gutiérrez, ¿no? Que a mi criterio, siempre lo digo donde voy, es 1000 veces mejor que Mario Vargas Llosa, y el tiempo espero me dé la razón, ¿no? Piurano, no leído por piuranos, no les interesan muchos piuranos, que sale con sus viejos sabios, se retira y rompe con todo el costumbrismo piurano, En lo que ¿no? está acostumbrado. ¿No? A lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Y aparece Miguel Gutiérrez y trata de una historia de incesto, ¿no? Trata de una historia de incesto que rompe y enciende los resquemores de la sociedad pacata piurana de aquel entonces, pero también rompe con el estilo de narración literaria, la historia lineal, simplona que tenían algunos escritores, Claro. ¿no? Y viene y moderniza la literatura de Piura, ¿no? Aparece una generación de poetas ligados a los movimientos beatniks, encabezados por los poetas de los 70, 80, Lelio Rebollero, ¿no? Castillo Fan, ¿no? Pegadito por ahí aparecen Los Ángeles del Abismo con Ricardo Muse, Sí, Ricardo Muse, ¿no? Aparecen los poetas de la generación X, que prácticamente somos nosotros, ¿no? Del 2000 para adelante, Claro, ¿no? Diciendo, oye, pero un poco no queremos más de lo demás, claro, queremos romper. ¿no? Y incluso hay una confrontación, Claro. ¿no? de Piura Sí, ya no. para la derecha Ajá. hasta la privada, un grupo magenta. Ya. ¿Sigue el grupo Magenta con nosotros o ya no está? Ya no están activos, ¿no? Ya. Pero siguen haciendo producción. Claro, Ya. de manera claro, profesional. claro. Y fuera de Piura tienes a los Sullaneros, que es pensamiento profano. Y tienes de Río para Castilla, Claro. Ustedes. de Plazuela Merino. Ajá. ¿no? Una pregunta, Huancabamba no vio nadie. Huancabamba, Morropón, La Llevata. No, claro. No había producción. No había producción. No, lo que No, lo que más había, pero se venía a centrar en Piura, ¿no? El debate en Piura. Claro. Por ejemplo, en el caso del pensamiento profano tienes a Alan Pintado. Han pintado de Frías. De Frías, Frías. ¿no? Y no es que no haya tal vez personas interesadas en escribir o en tener estos temas de literatura, sino que a lo mejor no tienen a veces esa difusión que a veces es necesaria para esto, ¿no? Mira, si ahora tenemos más tecnología, antiguamente no contábamos con eso. Pero ¿Cómo concluye? yo A discrepo ver. en eso. Claro, Ya. ya, sí. Yo creo que la obra se defiende sola. Exacto. O sea, lo otro es un efecto de marketing. Me marketeo, es yo horrible, Sí. vendo mis libros caros y tengo un montón de dinero, ¿no? Claro. O te Lo metes- cual no quiere decir que voy a tener una actitud pasiva. o la clásica, ¿no? Te metes un taller de escritura y No, pero es que ¿no? también Pero- creo que es necesario, Claro. desde las universidades impulsar estas cosas. Lo que pasa es que el artista, o sea, decir no hay impulso literario, no hay esto, no hay lo otro, me parece que es una excusa, Claro. ¿no? Yo creo que la obra se defiende sola. De nada te sirve vender 10.000 libros en este momento y de aquí a un año nadie te va a recordar, Exacto. ¿no? Porque esa es una literatura mala, literatura para dummies, decía el maestro Víctor Borrero. Comercial. O sea, literatura comercial, para idiotas, masticaditas, ¿no? Ujú. Con, gente que sigue la tendencia de Miguel Ángel Cornejo, Cuauhtémoc Sánchez, por ahí, ¿no? Claro. Y se olvidan de los clásicos, ¿no? Platón, Aristóteles, Nietzsche, Kierkegaard, Heidegger, Tremendo. ¿no? O sea, los clásicos, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros decimos nos falta impulso, mentira. Como dicen, lo bueno se vende solo, ¿no? Claro, es como un Lo bueno se abogado vende solo. Lo bueno que se define vende bien, lo van a buscar. solo. Lo- Estilo. Tal vez sobre ese tema el profesor Adrián C. González tiene algo que decir, Parece ¿no es que sí. cierto? Sí, parece que sí. Sí, no, es que hay cosas que ellos han citado y creo que yo tuve la oportunidad de conocer tal vez el lado B del cassette. Claro. Y me explico.
hay un grupo que se llama Corillacta, ¿ya? Y este grupo alberga a varios que tal vez no han sido bien enfocados por los grupos, vamos a ponerlos así, que se han dado más a conocer. Hay un gran grupo de escritores que yo no los consideraría tan mediocres, ¿no? Pero que sí tienen algunos sí son muy buena literatura, el caso de Gregorio Massa, por ejemplo. Otros que sí habría que revisar, como Juan Ávila, pero por ejemplo, y te preguntaba justamente por lo de Ayabaca, porque yo me acordaba de Tambo Grande, y en Tambo Grande está Cielo Bardales, que es una excelente poetisa, pero si la intento clasificar dentro de las generaciones que hemos citado aquí, pues ella se quedaría en el grupo de los 90, y ahí es donde Percy sí tiene razón. O sea, pasados los años 2000, tal vez Pensamiento Profano en Sullana y en Piura, Plazola Merino con Magenta, fuimos los grupos que de alguna forma renovamos el espectro literario. En la parte de la serranía peruana, piurana, los grupos que se hayan formado allá literarios, porque me consta y he escuchado, por ejemplo, en Paita también hay grupos literarios, en Talara también los hay, pero como que no han llegado a Piura o no se han dejado conocer más allá de sus jurisdicciones, ¿no? Para hablar en términos de ustedes, ¿no? Entonces, fuera de ese ámbito, no se han hecho muy conocidos. Actualmente, por ejemplo, hay un pintor que se llama Dandy, no sé si lo ubican, él es paiteño, y a través de sus caricaturas se ha hecho de alguna forma viral o famoso, ¿no? Claro. Y otros escritores, y por él hemos descubierto escritores paiteños, por ejemplo, que siempre han estado ahí, siempre han estado en la escena, pero que no han tenido tal vez la acogida en Piura. Y había que hacer un disclaimer: cuando ustedes hablan de literatura de Piura, hablamos específicamente del distrito de Piura, no hablamos de la región de Piura, porque hablando de la región, ya tendríamos que hablar de lo que es la Sierra Piurana, lo que es... pero vayamos a la generación X, ¿no? O sea, claro, porque una cosa es un grupo de artistas que son pintores, varias ramas, pero esta generación es muy importante, ya que solamente es grupo de escritores y poetas. Eso fue la gran diferencia, ¿no? Y se rompe la otra, que es el costumbrismo, ¿no? En cuestión, si tú me vas a hablar de las corrientes literarias y de las técnicas literarias, lo que él decía el autor que había citado era de Piura, el de Dinosaurios, Miguel. Claro, él es hijo pues del boom literario, o sea, todas sus técnicas parten del boom literario. Claro. Entonces, digamos que no están tan alejados de las corrientes literarias. Yo leía un poco sobre el tema del boom, y habían personas entendidas en la literatura que no veían al boom como una corriente literaria. Exacto. ¿No? O sea, era un tema en el que tuvieron una oleada, como que prácticamente lo pusieron de moda a la literatura, y todo el mundo quería escribir, y por eso viene el tema del boom, ¿no? Pero definitivamente después de ese fenómeno literario, porque tal vez no es una corriente, pero sí es un fenómeno literario, comenzaron nuevamente a hacer temas mágicos religiosos, ¿no es cierto?, en la literatura, ¿no? Y ahí viene toda esta nueva generación donde les dicen que su forma de expresión literaria es precisamente esa, ¿no?, la mágico-religiosa. Pero independientemente de las corrientes, porque tal vez no es el tema de esta entrevista, el tema de las corrientes, sí es verdad que en las aulas de derecho se está integrando este tema de la literatura como una materia a estudiar por parte de los alumnos que precisamente quieren ser profesionales del derecho. ¿Qué les parece a ustedes esta incorporación en la currícula de las universidades, Derecho y Literatura? Como lo podemos decir en una conferencia de Derecho y Literatura, necesitamos más abogados más humanos, ¿no? Menos tecnicismo, ¿no?, a la hora de argumentar, ¿no?, y más humano, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Como las nuevas corrientes del derecho económico. El derecho económico, lo que uno le interesa son las estadísticas financieras económicas, ¿no? Pero ahí no está el derecho. Entonces, sí, tiene razón el doctor. Justamente, disculpe que lo interrumpe, doctor.
Estas corrientes de literatura y derecho vienen del lado desde la década de los 70, ¿no es cierto?, con varias otras corrientes, como por ejemplo la igualdad de razas, ¿no es cierto?, la no discriminación, la igualdad del género, el tema del análisis económico del derecho y el tema de la literatura, Es ¿no? resultado del humanismo. Claro. ¿Cómo Entonces, humanizar esos temas? entonces en la escuela en la escuela profesional, especialmente de Derecho, Fernando, doctor, hay más, mejor dicho, hay menos cursos humanos, son derechos humanitarios, porque en otro derecho lo que es más que todo es la justicia, ¿no? El derecho. Caso concreto, estado de emergencia en Suya. Supuestamente es una realidad, ¿no?, palpable. Los representantes, obviamente, de la municipalidad provincial fueron al gobierno central y dijeron: dame estadísticas para declararte un estado de emergencia. O sea, quieren estadísticas, ¿no?, más no la realidad palpable que dice el derecho, ¿no? ¿Dónde está el Estado de Derecho? Entonces pienso yo que, como hace poco comentábamos, ¿no?, necesitamos más que todo profesionales del derecho, ¿no?, que tenga más allá una inferencia jurídica, más que todo la teoría central del derecho, que es hecho, norma y valor, ¿no?, más que todo que se aplique en sí en la realidad, ¿no? Como comentaba Persen, ¿no? O sea, en el mundo del litigio no se ve así, ¿no? Entonces, aplicar que ahora ya no hay filosofía del derecho, ya no hay lectura del derecho. Yo estudiaba un curso que se llamaba Historia del Pensamiento Político Peruano. También, ciencias políticas también era. Sí, también. Y ahí justamente los profesores nos daban libros relacionados entre política y derecho, pero no había todavía, en el tiempo en el que yo estudiaba. Ahora se quitó oratorias. Sí, también tampoco no estaba. Historia. Pero nosotros estudiábamos esas cosas y tomábamos la impresión de la realidad de las cosas con ese tipo de pensamientos en su momento, que ahora los estudiantes de Derecho ya no tienen. No tiene. Hay varias cositas, hay varios temas que son importantes. La literatura, a diferencia del derecho, las normas están parametradas, pero en el mundo de la literatura no hay reglas. Claro. Y como dijo también acá, la literatura es transgresora. La literatura puede ofrecer soluciones que el derecho a lo mejor no lo hace, ¿no? Entonces, este tema da para mucho más. Lamentablemente el tiempo a veces es un poco tirano. Les agradezco, caballeros, por estar con nosotros el día de hoy. Bien, muchas gracias. Y también a ustedes por seguirnos. Bien, nos vemos en un siguiente programa de Consultorio Jurídico. Hasta luego, muchas gracias.